Bendiciones, es un gusto el poder compartir en esta hora un relato muy importante y muy especial que nos enseña la bendita palabra de Dios, la Biblia, y es en relación que voy a compartir al entierro de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta situación se habla de dos grandes hombres que fueron discípulos del Señor Jesucristo de tipo secreto, porque ellos eran hombres muy importantes en su oficio, eran miembros del Sanedrín, del concilio, y ellos no se habían declarado realmente que fueran seguidores del Señor Jesucristo hasta aquel momento. La sepultura del Señor Jesús no se produjo en secreto, de acuerdo a los 4 libros del Evangelio. Y nosotros podemos encontrar estas narrativas por ejemplo, en Marcos 15, 45 al 46, Mateo 27, 59 al 60, y Lucas 23, 53 al 54, Juan 19, 38 al 42. Jesús fue crucificado el viernes, el día judío de la preparación que el sábado comenzaba. Pero además, esta fue también la preparación de la cena de la Pascua para esa noche. Sábado comenzaría a las 6 de la tarde de esa noche era la Pascua, la cena. Por lo tanto, había necesidad de apresurarse en el entierro del Señor Jesucristo antes de la puesta del sol. Porque para los judíos, en el calendario judío, el día comienza a las 6 de la tarde, aunque para nosotros comienza a las 6 de la mañana. Ellos a la puesta del sol. El proceso iniciado por José y Nicodemo era la preparación para el entierro inmediato en el lugar de la inhumación definitiva, porque las mujeres se preparaban para volver el domingo para completar el proceso de embalsamiento del Señor Jesucristo. Encontramos también estas narrativas en los 4 libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. José de Arimatea y Nicodemo manejaron, mejor dicho, el cuerpo ya fallecido de nuestro Señor Jesucristo. José de Arimatea y Nicodemo eran hombres de posición económica alta, muy reconocidos, tenían autoridad también en el pueblo, puesto que ocupaban puestos muy importantes de alta responsabilidad, eran miembros del Sanedrín. José era un hombre bueno y justo que no había dado su consentimiento para la muerte de Jesús. Eso dice el texto. Él estaba esperando la venida del reino de Dios. Lucas 23, versículo 50. Me ha llamado la atención esta cita muy importante. Lucas 23, versículo 50. Para tomar este dato, porque hay datos que de repente son nuevos o que hemos pasado por ahí que no nos hemos detenido a pensar. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Así era aquel hombre. Y quisieron cumplir con este deber del enterramiento del Señor Jesucristo. Siendo un hombre justo, siendo un hombre de posición económica alta y siendo un personaje muy importante en
en la ciudad, era miembro del concilio. Entonces, sí eran dos personas, eran personajes muy importantes. Ellos se encargan entonces del enterramiento del Señor Jesús, algo valioso, histórico para estos dos discípulos que eran secretos del Señor Jesucristo. Recordamos a Nicodemo cuando lo fue a buscar de noche. Y aunque el texto no lo declara tan así, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a leer y a meditar detenidamente, en ese encuentro Nicodemo reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, pero también sucede el nuevo nacimiento, como le dijo el Señor Jesús, te es necesario nacer de nuevo. Y aquí vemos ya en el tiempo de enterrar al Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que Nicodemo sí fue un discípulo del Señor Jesucristo. Y le tocó dar testimonio en una situación bien difícil. Entonces ellos manejaron el entierro, el cuerpo del Señor Jesucristo. No había duda en su mente que Jesús ya había expirado, ya había fallecido. Tomando el cuerpo de la cruz, ambos, dice el texto, lo envolvieron en las sábanas y lo llevaron y lo pusieron en un sepulcro nuevo que había sido excavado en una roca sólida. La tumba se cerró con una pesada piedra. En la boca que se rodeaba en una ranura y terminaba justo sobre la abertura. Mateo 27, 60. Estos aristócratas judíos primero le confesaron al Señor Jesús en la hora de su degradación más profunda, el Señor Jesús. Recordemos que en la crucifixión y en todo el proceso de la crucifixión, el Señor Jesucristo, toda esta gente procuró degradarlo. Y que la gente viera a su rey, a este que sanaba, este que sacaba demonios, a este que decía ser el Hijo de Dios, procuraron avergonzarlo de la manera como lo llegaron a crucificar también. Pero estos dos discípulos que habían sido secretos, vienen con audacia y afirman con su conducta, entonces, ser discípulos del Señor Jesucristo. José de Arimatea, proveniente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y reunió coraje y fue a pedir el cuerpo del Señor Jesús, nada más ni menos que a Pilato, porque era el hombre responsable y el único que había dado el ok para que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo del Señor Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces, José de Arimatea, vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Nicodemo, el que antes había venido de noche a Jesús, vino también, pero este venía trayendo un cargamento de especies aromáticas. Cuando vi este dato, me llamó mucho la atención. Dice, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Para nosotros 100 libras es una carga. Pero no solamente eso, porque estas especies aromáticas eran carísimas, caras. Anteriormente hemos hablado de que Nicodemo pues era un hombre de la clase alta, tanto en lo económico
Era rico, como ocupaba una posición alta en el concilio, en el Sanedrín, y traían alrededor de 100 libras de esta mezcla aromática, carísima. No escatimó el precio a lo mejor Nicodemo, puesto que aparte de que tenía mucho dinero, él pensó que Jesucristo lo valía más que eso. Entonces tomaron, nos dice el relato bíblico, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como era costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado el Señor Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Era nuevo, nadie se había enterrado allí. Aquel sepulcro, aquella propiedad era de José de Arimatea, un hombre, dijimos, con una posición económica fuerte. Por tanto, dice, por causa del día de la preparación de los judíos, que era el día de reposo, el siguiente, ya a partir de las 6 de la tarde, como el sepulcro estaba cerca, allí enterraron al Señor Jesucristo. Encontramos esta narrativa en San Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. ¿Cómo era la costumbre entonces? Funerales de los judíos en tiempos del Señor Jesucristo. José y Nicodemo siguieron la costumbre judía de sepultar a sus muertos. Un personaje sugiere que José y Nicodemo deben haberse puesto de acuerdo de antemano para reunirse juntos en la sepultura para enterrar al Señor Jesucristo. Siendo de manera minuciosos prepararon con aquella cantidad de especies aromáticas el cuerpo del Señor Jesús. Juan insiste que nadie había sido sepultado en aquella tumba que estaba labrada en roca, en pura roca. Mientras José pidió el cuerpo a Pilato y Nicodemo, el que antes había venido de noche al Señor Jesucristo, vino trayendo aquella mezcla para poder embalsamar al Señor Jesucristo. Tomaron el cuerpo de Jesús, bajándolo de la cruz y lo llevaron a la tumba nueva. La mirra era una resina aromática que se desprende de un árbol que crece en Arabia y es apreciado por su perfume, porque la mirra era una especie muy cara. El aloe es una fuerte aromática savia de secado rápido, derivados de la savia de un árbol. Las especias aquí son sustancias utilizadas para embalsamar y son fragantes, pero también tienen un sabor amargo. Y cuando se utiliza con mirra, actúa como agentes de secado. La fragancia de las especias podrían contrarrestar el mal olor y retrasar la descomposición del cuerpo. La generosa cantidad de especies muestra que Nicodemo debe haber sido un hombre de cierta riqueza alta. Es un recalcado. Con una cantidad tal, Nicodemo deseaba para cubrir el cuerpo completamente con aquella fragancia de esta mezcla. Se utilizaban grandes cantidades, probablemente, en los enterramientos reales de la gente alta y de los reyes y de sus descendientes. José y Nicodemo entonces pusieron el cuerpo de Jesús en una tumba y lo envolvieron en telas de lino
lino fino con las especies aromáticas a la manera de los judíos de la época del Señor Jesucristo. Narrativa encontrada en San Juan, capítulo 19, versículo 40. Probablemente rompieron las sábanas grandes, en grandes tiras, para poder envolver el cuerpo del Señor Jesucristo. En cuanto alistaron las vendas de lino, se pusieron en torno al cuerpo del Señor Jesucristo y esparcieron aquella gran cantidad de especies aromáticas en las uniones de los lienzos, de tal manera que pudiera quedar selladito el cuerpo. Otro paño era utilizado para envolverlo alrededor de su cabeza, como se utilizó en el caso de Lázaro. Los lienzos o vendas de lino eran largas tiras de vendaje que usaban para envolver todo el cuerpo, de pies a cabeza. A medida que se envolvían alrededor del cuerpo, la mezcla de mirra y aloe estaba siendo puesto, sin lugar a dudas, de manera generosa. Nicodemo y José vendaron el cuerpo del Señor Jesucristo en aquellos lienzos lleno de aroma, y lo cubrieron con aquella mezcla completamente. Los judíos simplemente lavaban el cuerpo, o sea, los judíos comunes y corrientes, quizá, ¿verdad? Los que no tenían una posición económica alta, envolvían el cuerpo, lavaban el cuerpo y lo ungían con aceite y lo envolvían en vendas llenas de especies aromáticas. Solo la cabeza se dejaba libre para ser cubierta con un paño especial después de que el cuerpo estaba en la tumba. El rostro estaba envuelto en paños separados. El entierro del Señor Jesús en la tumba del rico era cumplimiento de Isaías capítulo 53:9. Se dispuso, dice el texto, con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. El Señor Jesús fue sepultado como le declara la palabra de Dios. Su cuerpo era real, era humano. Entregó su vida completamente por nosotros. Pero, ¿cuánto realmente estimamos nuestra vida para amar y para servirle al Señor Jesucristo? Bendiciones, mis amadas.